Listo, ahora sí me escucho, ¿verdad? Ay, es que no Sí, sé por qué ahí sí. Sí, profe. Sí, ok. Lo que les mencionaba es que nosotros nos vamos a basar en lo que es el análisis del líquido seminal de acuerdo a la última versión del manual de la Organización Mundial de la Salud. Yo les puse ese manual, se lo subí a los archivos. Y también ahí al final de esta presentación vienen un montón de referencias bibliográficas donde ustedes pueden pues encontrar un poquitito el tema. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito ahora sobre que el semen como tal es un líquido o una secreción biológica que corresponde principalmente a lo que es la producción de los espermatozoides a nivel de testículo. Vamos a ver qué me preguntaron. Ya ahora sí me escucho, es que están preguntando que no hay audio. Yo sí Sí, los... profe, yo Ok, Yo gracias. sí los escucho. Ok, perfecto. Entonces, va a ser una secreción rica a lo que es a nivel celular en lo que son los espermatozoides y lo que son líquidos extratesticulares como un líquido seminal, ¿verdad? Propio de la vesícula seminal y una secreción prostática. Entonces vamos a tener esos tres tipos de secreciones, ¿verdad? Una celular a nivel de testículo, que son los espermatozoides maduros, y secreciones extratesticulares a nivel de la vesícula seminal y la glándula prostática. Esta parte la voy a pasar un poquitito más rápido ahí. Recordemos, ¿verdad? Lo que es la espermatogénesis. Primero tenemos una célula germinal, ¿verdad? Que se va a formar a una espermatogonia. Todo eso en el proceso de mitosis. Recordemos que estas son células a final, ¿verdad? Que el producto van a ser a partir de cuatro células haploides, ¿verdad? Si nos recordamos de biología a nivel del ovocito, era un ovocito, al final era unas, se terminaba en dos, ¿verdad? En cambio acá son cuatro. Entonces, bueno, tenemos una espermatogonia. Esa espermatogonia se convierte en un espermatocito 1 para entrar a la primera fase de la meiosis. Luego, en la primera fase de la meiosis se forman dos espermatocitos 2 y pasa a una segunda meiosis, ¿verdad? Que forma cuatro espermátides y cada espermátide se forma a un espermatozoide. Vean que en realidad el proceso de producción de un espermatozoide es relativamente largo, ¿verdad? Involucra un proceso de mitosis y dos procesos de meiosis. Esto dura días, digamos, para producir de una célula germinal a un espermatozoide, dura días. Lo que pasa es que esto es un túbulo seminífero. Eh, Voy a enseñarles primero, vamos a ver, un túbulo. Bueno, sigámosla acá. Entonces, este es un túbulo seminífero. Los túbulos seminíferos van a estar dentro de lo que es el testículo, ¿verdad? Entonces, vayámonos acá. A nivel de testículo, ¿verdad? Todo lo que está aquí adentro son túbulos seminíferos. Acá es donde se van a ir produciendo los espermatozoides. Entonces, este es un túbulo seminífero dentro de un testículo. Las células que están aquí más aplanadas son células como las que le dan esa forma, ¿verdad? Al tubo o al túbulo. A nivel basal vamos a encontrar unas células muy inmaduras y conforme van pasando por escalones hasta esta parte final de acá, aquí es donde van a formarse los espermatozoides. Los espermatozoides son estos círculos pequeñitos que están acá, ¿verdad? Redondeados. Y pues van a haber espermatocitos primarios y secundarios que no los podemos identificar como tal. Vamos a tener células de Sertoli, que son estas células que no se le ven como ese patrón más oscuro, son células grandes. Y vamos a tener células de Leydig, que son estas células rojas que son intersticiales, o sea, se encuentran entre los túbulos, ¿verdad?
Si nos recordamos, las células de Sertoli eran las que iban a producir, pues, diferentes compuestos importantes en la formación de los espermatozoides. Y pues testosterona, ¿verdad? Las células del Leydig lo que van a hacer es producir hormona LH. Entonces, pero este proceso vamos a verlo como si fuera un reloj y un reloj como si se adelantara, ¿verdad? O si se fuera hacia lo profundo del túbulo dentro de la misma luz. Entonces, ese proceso va a ir como rotando, por decirlo así, y siempre hay una producción. Si ven estos pelitos que están acá, en realidad son los flagelos del espermatozoide. Y el espermatozoide va a tener 4 partes importantes: una cabeza, una pieza intermedia, perdón, un cuello, una pieza intermedia y una pieza principal. Al final vamos a tener la cola, en la parte posterior a la pieza principal. Eso es importante que los reconozcamos así porque a veces van a haber espermatozoides cuando ustedes identifiquen lo que es la morfología de ellos, sin una pieza intermedia o sin flagelo, o simplemente va a tener una cabeza un poco más grande o más bien pequeñita. Vea que esas son alteraciones que se dan en la formación o en el desarrollo del espermatozoide. Si nosotros agarramos, por ejemplo, este testículo y lo cortamos, le hacemos un corte transversal y lo teñimos, vamos a tener este acá. Podemos observar el parénquima testicular, que es todo esto de aquí, estas bolsitas blancas, que en realidad son los túbulos. ¿Verdad? Si le hacemos zoom a esto de acá, a este parénquima, lo que vamos a tener son estos túbulos seminíferos, estos de aquí. Vamos a tener como envolviendo, ¿verdad? Lo que es el parénquima, dos túnicas, que son puramente tejido conectivo. Luego, a nivel de testículo, bueno, se forman los espermatozoides y pasan al epididimo, que es esta bolsita de acá. El epididimo igual tiene cabeza, cuerpo y cola, es este pedacito de aquí. Y del epididimo sale un conducto, que es el conducto deferente. ¿Para qué sirve el epididimo? Va a nutrir también y es cuestión o para darle almacenaje a los espermatozoides. Y el conducto deferente pues simplemente ya es para la guía o la salida del espermatozoide a través de los diferentes canales. Podemos ver acá, este es un conducto deferente, es un poco más grueso, todo esto es músculo. Y también pues vean el montón de espermatozoides, ¿verdad? Que van a ver siempre a la luz en la parte basal del conducto. Ok. En lo que es el proceso de la eyaculación, vamos a tener en realidad dos fases importantes. Y es una fase donde va a haber una excitación sexual, los cilindros o las venas, ¿verdad? De lo que es el cuerpo el cuerpo donde se encuentran todas las arterias y venas en el pene, se van a llenar de sangre y van a producir la erección. Entonces, en realidad lo que da la erección es ese llenado de sangre, ¿verdad? ¿No? Que es el cuerpo cavernoso del pene. Vamos a tener en realidad dos fases del proceso de la eyaculación. Una, que la podemos dividir al mismo tiempo, ¿verdad? Pero son en dos. Un marcador prostático. Entonces, en el proceso de la eyaculación vamos a poder identificar marcadores prostáticos. ¿Como qué? Como el citrato, que lo que es importante es el principal anión y es el principal quelante de iones. El zinc, que funciona como bactericida, y la fosfatasa ácida, que se va a activar en la desfosforilación de ésteres. Estas cosas son importantes porque sirven mucho también de protección, ¿verdad?, de los espermatozoides. Vamos a tener en la misma fase o fracción del eyaculado marcadores del epididimo.
la L-carnitina, que va a ser un aminoácido importante en la movilidad progresiva de los espermatozoides, y la alfa-1,4-glucosidasa neutra en la maduración. Recordemos que el epidimo va a ser una bolsita de almacenaje para darle la maduración correcta a las células. Y la segunda fracción del eyaculado, pues es donde se encuentran todo a nivel ya del líquido seminal como tal. Entonces vamos a poder analizar lo que es la fructosa, que va a ser el principal carbohidrato en la fuente de energía del espermatozoide. Antes se hacía un análisis de fructosa, ¿verdad? Ya ahora eso no se hace, marcadores de epidimo tampoco. Y tal vez lo que se tiene es la fosfatasa ácida, ¿verdad? Digamos como a nivel de laboratorio clínico. Recordemos que nosotros ya habíamos visto otra fosfatasa, ¿verdad? La fosfatasa alcalina y la fosfatasa alcalina termoestable, ¿verdad? Sus diferentes formas de, de enzima importantes en lo que era la función hepática. La movilidad del espermatozoide. Bueno, no todos los espermatozoides son móviles y eso es normal. Obviamente vamos a tener un porcentaje, ¿verdad? Muy pequeño en comparación al porcentaje progresivo o de movimiento del espermatozoide. Entonces, principalmente cuando un espermatozoide no se mueve es porque tiene defectos en lo que es su membrana plasmática. La membrana plasmática importante que va a recubrir la célula, pues va a tener algún defecto en la madurez, ¿verdad? En algún componente que le hizo falta o simplemente que le falta tiempo. Cuando el espermatozoide está ya producido a nivel de testículo después de la espermátide, él no se mueve, ¿verdad? Sino que va a necesitar ese desarrollo celular. Por eso, acá ven que siguen siendo inmóviles, ¿verdad? O un movimiento vibratorio muy débil. Obviamente el movimiento es importante a nivel por el flagelo que se presenta. Y recordemos que va a haber acá, después del cuello, una pieza intermedia donde van a estar la gran cantidad de mitocondrias que le van a dar ese movimiento a la cola del espermatozoide y poder impulsarlo hacia la parte anterior. Hay un proceso que se llama capacitación del espermatozoide. La capacitación espermática, bueno, nosotros en el hospital también se hace lo que es una capacitación espermática para vía intrauterina. Entonces, ¿qué significa eso? A nivel biológico, ¿verdad? Cuando el espermatozoide ingresa a la cavidad uterina y sube, ¿verdad? Por la cavidad vaginal, pasa a la cavidad uterina y sube hacia las trompas. Bueno, puede darse el proceso de fecundación, pero antes él no es que solo llega, ¿verdad? Sino que necesita capacitarse. Y esa capacitación va a ocurrir a nivel en la mujer, ¿verdad? A nivel de la trompa de falopio, en una de sus secciones, pero nosotros también podemos hacer una capacitación como artificial, ¿verdad? Y pues uno prepara el semen para poder introducirlo vía intrauterina. Bueno, el médico ya el ginecólogo es el que hace el proceso, pero uno lo que le da ya es el concentrado de los espermatozoides, inyectado, ¿verdad? Se lo da y él lo alista, para ser inyectado vía intrauterina. Eso para procesos, ¿verdad? De parejas en condiciones de infertilidad, ¿verdad? Ya sea asociado a factores masculinos o asociado a factores femeninos. Esa capacitación es un cambio bioquímico y fisiológico en la célula para poder liberar el contenido acrosomal, es decir, el que se encuentra a nivel de la cabeza. ¿Cuáles cambios? Bueno, perder algún tipo de proteína, transformar algún tipo de lípido. También vienen cambios en lo que son azúcares en la membrana. Y pues se va a adquirir estas tres cosas importantes que se las puse en mayúscula.
la reacción acrosómica, la unión a la zona pelúcida del ovocito y la hipermovilidad. Esas tres cosas son las que el espermatozoide adquiere durante la capacitación para el proceso de fecundación. Entonces, esto en realidad es lo que se le llama la reacción acrosómica en el proceso de fecundación, ¿verdad? Recordemos que el espermatozoide se está capacitando. Entonces, pierde para liberar el contenido acrosomal. Vean que él libera enzimas, ¿verdad? Y esas enzimas son importantes también para poder invadir el espacio perivitelino que se acerca hacia el ovocito, ¿verdad? En la mujer. Bueno, se da lo que es la unión, ¿verdad? De la zona del ovocito con el espermatozoide, ingresa. Una vez que el espermatozoide ingrese en el óvulo, perdón, el ovocito, ya no se puede ingresar otro espermatozoide, ¿verdad? Si no tendríamos embarazos múltiples, ¿verdad? A cada rato. Porque lo que pasa es que se hace un bloqueo a nivel del ovocito con diferentes sustancias, que es lo que se le llama el bloqueo de la polispermia. Es un cambio a nivel de su membrana que lo que permite es la no interacción con otros espermatozoides. Se va a liberar lo que es la cola, ¿verdad? Y aquí tenemos el material genético del ovocito. Luego, bueno, van a pasar por diferentes procesos para la unión. Eh, ya la unión del contenido genético se llama anfimixis. Y la unión de los cromosomas de todos, ¿verdad? Tanto del hombre como de la mujer, este se llama singamia. Cuando se van a unir a nivel por el uso mitótico a nivel central, y la combinación de los cromosomas se llama anfimixis. Esta, esta página web que le puse acá me pareció muy bonito. Son como 20 fotos por ahí, más o menos, a nivel de microfotografía electrónica o cortes histológicos de lo que es espermatozoides, conductos diferentes y todo eso, por si alguno quiere ir darle una ojeada. Están muy bonitas, ¿verdad? Ok, con respecto a la regulación espermática, no voy a entrar mucho, pues ya nosotros hemos visto más o menos en la clase de hormonas masculinas, cuando vimos, ¿verdad? Ahí más o menos vimos un repaso. Entonces aquí yo les dejo para que se los lean de nuevo. Y les puse un resumen en la regulación, que es esta diapositiva de aquí. Entonces yo les puse aquí normal la teoría, pero si quieren pueden leerse directamente el resumen. Es básicamente cómo se va a producir la FSH, la LH y la testosterona a nivel de cada célula, ¿verdad? Y en lo que ayudan en el proceso de la espermatogénesis. Eso es principalmente, ¿verdad? Esas hormonas ayudan mucho en ese proceso, en desarrollo de lo que es el espermatozoide, y también pues son hormonas importantes que se producen a nivel celular en diferentes partes del cuerpo, eh, a nivel del testículo en el caso del hombre, y pues va a tener un efecto control a nivel de la hipófisis eh, o de la hipófisis anterior. Importante, la LH actúa sobre las células de Leydig para producir testosterona. La FSH actúa sobre las células de Sertoli en el desarrollo de la espermatogénesis. Okay, eso es importante que lo tengan presente. Y tanto la LH como la FSH se produce por un efecto estimulador de la hormona gonadotrofina, que se produce a nivel de la hipófisis. Y vamos a tener un efecto de inhibición de esta hormona como tal, una retroalimentación negativa, eh, por una hormona que también se produce a nivel de testículo, que se llama inhibina. Entonces la inhibina me va, como lo dice la palabra, inhibir la producción de esta hormona como tal. Entonces actúa directamente sobre las células de Sertoli, disminuyendo lo que es la espermatogénesis.
¿verdad? Entonces, para que tengan más o menos, le hagan ahí comúnmente ese grafiquito. Ok. Con respecto a la patología, ¿verdad? Cuando hablamos de análisis seminal, la patología principalmente, bueno, en realidad no es una patología, es lo que es el concepto de esterilidad, infertilidad, ¿verdad? Y las diferentes enfermedades o causas que generan que el hombre pues tenga ese grado de infertilidad, ¿verdad? En realidad ahora ya no se habla como tal de que es totalmente infértil, ¿verdad? Sino que por eso es que se hacen los diferentes procesos para poder que haya una gesta en la mujer. Entonces, por términos, estéril es cuando la pareja, tras un año de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, no queda embarazada, ¿verdad? Y infértil va a ser la pareja, bueno, la infertilidad puede asociarse a factores masculinos, a factores femeninos, a factores mixtos o a perdón, a un proceso estéril de causa desconocida. Entonces va a ser cuando se presenta una incapacidad para llevar a término esa gesta. Entonces es, por ejemplo, que se embarazan pero abortan. Entonces recordemos que el cuerpo es totalmente controlado. Él, cuando ya hay un fallo, en cierta parte del proceso, pues trata de corregirlo, ¿verdad? Entonces puede ser que tal vez esos espermatozoides no estaban bien, ¿verdad? O que del todo no tienen la energía suficiente, por ejemplo, para llegar a dar la fecundación, ¿verdad? Entonces pueden darse por diferentes factores. A nivel femenino podemos, si nos recordamos de la parte de hormonas femeninas, ¿verdad? Puede haber alguna alteración en lo que son la producción hormonal, en el ciclo menstrual, por ejemplo, o ya diferentes factores asociados, por ejemplo, a lo que es algún daño a nivel endometrial, del útero, o alguna obstrucción, quistes, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros hemos visto son factores de predisponentes, ¿verdad? De infertilidad femenina. A nivel masculino, en realidad, podemos tener lo que es la orquitis, que va a ser la inflamación testicular, ¿verdad? Puede ser por algún proceso infeccioso, ¿verdad? Que una bacteria, principalmente del tracto genitourinario masculino, pues que llegó acá. O una varicocele, ¿verdad? Lo que vean, estas hasta ven, son como venas, estas venas que están acá que se van a dilatar completamente. Entonces va a provocar un dolor grande. O una epididimitis o una orquiepididimitis, que es la inflamación también del epididimo. Y obviamente procesos inflamatorios en estas zonas son como, por ejemplo, que tengamos una infección en un ojo o una infección a nivel de corazón. Cuesta mucho que se dé. ¿Por qué? Porque son lugares que son privilegiados, inmunoprivilegiados. Ustedes lo van a ver cuando lleguen inmuno. Entonces, inmunoprivilegiados porque ahí no hay actividad constante a nivel de sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, cuando algo mínimo ocurre, ¿verdad? Pasan estas cosas. Entonces, para que sepan de que pueden haber procesos inflamatorios o inclusive a veces patologías que en realidad son afectaciones genéticas, por ejemplo, que no se formaron los testículos o que no se formó directamente no hay conexión del conducto deferente, entonces nunca hay salida, ¿verdad? Entonces hay muchas patologías que ahí para quien guste, en el manual están ahí citadas, ¿verdad? Pero nada más quería como mencionarle estas. El concepto importante que ustedes deben saber es el de azospermia. La azospermia va a ser la ausencia de espermatozoides en dos espermogramas. A veces ustedes van a escuchar espermiograma o seminograma, es lo mismo, practicados con 2 meses de intervalo, ¿verdad? Entonces, pero en realidad vamos a ver una concentración muy disminuida de lo que son los espermatozoides. Y la zoospermia puede ser ocasionada por dos cosas, una obstructiva y otra no obstructiva. Cuando hablamos de una azoospermia obstructiva,
Principalmente es porque, como lo dice la palabra, hay una obstrucción en la vía seminal. Entonces, no puede llegar. Y esto era lo que yo les mencionaba, que podía ser congénito, genético o adquirido. Que haya totalmente una obstrucción o que no se forme totalmente el conducto, ¿verdad? Y haya totalmente una unión, perdón, no haya una unión del túbulo, del conducto. Entonces nunca, obviamente nunca van a salir los espermatozoides. Y puede ser una no obstructiva o secretoria, donde en realidad no hay espermatozoides por falta de funcionalidad de espermatogénesis. Y si yo les pregunto, ¿verdad? Okay, ¿quién va a controlar la espermatogénesis? Recordemos que eran las hormonas principalmente. Entonces, si hay alguna alteración hormonal, ¿verdad? Disminución de la testosterona o algún efecto de algún estrógeno o andrógeno, entonces, pues vamos a tener más que todo una alteración directa a nivel de la espermatogénesis. Siempre y cuando se va a hacer un espermograma, se va a realizar un tipo de cuestionario, donde nosotros le vamos a preguntar al paciente diferentes cosas importantes que nos pueden ayudar a nosotros para poder como terminar de confirmar un resultado. Y también muchísimo le va a ayudar al médico, ¿verdad? Porque a veces puede que no se hayan dicho algunas cosas importantes a nivel de la cita médica. Entonces, nosotros vamos a hacer un cuestionario hacia el hombre. Normalmente este cuestionario, a mí me gusta, por ejemplo, bueno, cada laboratorio tiene sus propios, ¿verdad? Pero me gusta siempre, bueno, ahí es que como en el hospital prácticamente es especializado en estas cosas de andrología y también esa fertilización in vitro, entonces es un hospital que está como muy enfocado en esta parte de, ¿verdad? De infertilidad. Entonces, a mí me gusta siempre la cita se le da a la pareja y hacerle el cuestionario directamente al hombre, pero que también esté presente la pareja. Entonces, cosas normales, ¿verdad? Como la duración de la infertilidad, hace cuándo entraron al programa, si han tenido hijos, eso es importante, ¿verdad? Porque a veces, por algún cambio de pareja, ya uno puede empezar a guiarse, ¿verdad? Si tienen la exposición a diferentes tóxicos ambientales, medicación que esté tomando, si se ha ocasionado, si, perdón, si se ha hecho alguna cirugía, infecciones recurrentes a nivel de tracto genitourinario, pulmonar, si tiene alguna enfermedad o patología testicular, ¿verdad? Eso es importante. Si consume alcohol, cigarrillo, si consume alguna droga de abuso, la frecuencia en la que normalmente tienen las relaciones sexuales, enfermedades infantiles, importante. Pero hay muchas cosas que se van a unir que después al final podemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Si es hipertenso, diabético, si tiene alguna enfermedad genética, si presenta dolores de cabeza, también se ha relacionado que afectaciones gastrointestinales, ¿verdad? O fiebre, que si tiene fiebre. Eso es importante porque si el paciente llega con fiebre, por ejemplo, eso puede alterar lo que es el conteo espermático. También se va a hacer un examen clínico a nivel médico, ¿verdad? De lo que son las bolsas testiculares. Pruebas analíticas, que ahí es donde entran ustedes, que son los espermogramas y los cultivos o los espermocultivos. Y las pruebas analíticas de segunda intención, que son todas estas de acá, que en realidad no se hacen aquí en el país, más estos últimos sí, los bioquímicos sí, ¿verdad? Que mandan a hacer algún cariotipo, cuantificación hormonal o bioquímica seminal. Eso, la bioquímica seminal ya no, que era lo que yo les mencionaba de la fructosa, la L-carnitina, etcétera, pero ya eso ya no, acá no, ¿verdad? Otro concepto importante es el de la vasectomía. La vasectomía es considerado, ¿verdad? Ya todos sabemos como el, el- uno de los métodos más importantes en lo que es para no tener bebés, ¿verdad? Lo que se va a tener es
el corte de este conducto, ¿verdad? Que es el conducto deferente. Entonces, ya con solo eso, ¿verdad? Ya la producción de los espermatozoides, nunca vamos a tener en un eyaculado, pues espermatozoides, ¿verdad? Eh, a veces pasa, ¿verdad? Son casos muy, muy, muy esporádicos, casi no, puede darse la vasectomía, ¿verdad? Y después sale uno que otro espermatozoide, que en realidad no debería. Por eso es importante que cuando un hombre se haya hecho la vasectomía, hacerse por lo menos a diferentes meses diferentes espermogramas, como para hacerse un control de la vasectomía, de la efectividad de la cirugía. Ok, entrando ya a la parte un poco más de laboratorio, ¿qué factores van a afectar la calidad de la muestra? Y esto es muy importante porque ustedes tienen que tomar en cuenta todas estas cosas. Eh, lo que es la recogida de la muestra. Bueno, la recogida de la muestra, el paciente debe recolectarla. Mínimo, bueno, tiene que ser antes, por ejemplo, no se recomienda que se recolecte en la casa, por más cerca que viva. Casi siempre los laboratorios van a tener o un baño o un espacio o un masturbatorio específico para el paciente, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí vamos a tener una forma que nosotros podemos, más o menos controlar al paciente. Porque si lo recolecta en la casa, el paciente pudo que lo recolecte a veces en media relación sexual, ¿verdad? Entonces, está en media relación sexual y ya cuando va a terminar recolecta la muestra de semen en el frasquito. Y eso pues no se puede, ¿verdad? No se puede, ni siquiera a la hora de cuando el paciente ingresa al masturbatorio, no se deja ingresar a la pareja, a menos que ya, por ejemplo, vaya durado. Hay pacientes que les cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, pueden durar hasta 40 minutos en el baño y nada y nada. Entonces, a veces, puede entrar la pareja como para darle apoyo, pero no puede haber, digamos, ningún tipo de penetración. Eso es importante. Eh, Se van a dar a nivel vaginal también muchos componentes tóxicos para el espermatozoide, cambios de pH, etc. Importante que debe ser por masturbación meramente manual y el eyaculado va a tener dos porciones. La primera porción, ¿verdad? Es donde van a estar en mayor concentración los espermatozoides y la segunda porción son los líquidos seminales y este, que van a salir después junto con otras secreciones glandulares. Entonces debe ser completa. Uno también le pregunta al paciente, ¿recolectó en su totalidad la muestra? Y también es importante que pongan el tiempo inicial y el tiempo final en que duró el paciente, ¿verdad? Por si le costó o no le costó la recolección de la muestra, que también eso es importante y se va a ver alterada la muestra como tal. La proporción en diferentes secreciones es importante, ¿verdad? A nivel prostático y seminal. Lo que es la abstinencia, un estudio realizado se vio que una abstinencia de 1 a 8 días en realidad no influía gran cosa en las diferentes parámetros que nosotros medimos en el laboratorio, pero ya sí después de los 8 días. Entonces, según el manual, pues no se ha visto totalmente como una medida para a seguir y ver de abstinencia, pero nosotros vamos a manejar el rango de 2 días de abstinencia a 7 días para que lo tengan presente. Y obviamente, si un paciente va a tener que recolectar una muestra de semen en X día, es importante que se cumpla esa abstinencia, es decir, no a más de 7. Entonces, por ejemplo, mínimo que haya tenido una semana con anterioridad relaciones sexuales para poder como evidenciar bien el proceso de la espermatogénesis y demás. También hay algo que se llama variabilidad biológica y pues lo tenemos en todos los analitos del cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante que no solo con un espermograma pues ya dar un diagnóstico, ¿verdad? En el caso médico, sino realizarse varios. Importante si el paciente consume algún tipo de fármaco como estos de acá, que son importantes que van a alterar la calidad
del semen como tal, porque pueden actuar en diferentes vías. Y los tóxicos, ¿verdad? Más claro está que se pueden encontrar lo que es, por ejemplo, el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, va a actuar directamente sobre lo que es la excitación sexual y se va a disminuir el libido. Lo mismo con lo que son, por ejemplo, opioides, marihuana, cocaína, que se va a alterar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo les pregunto por el consumo de algún tipo de droga, ustedes preguntan también cuál y la frecuencia, ¿verdad? Es importante que ustedes en estas cosas sean totalmente profesionales en lo que están haciendo, ¿verdad? Y pues es una conversación nada más para poder rellenar los papeles. Y cuánto, por ejemplo, cuántas copas de vino se toma o cuántas cervezas, etcétera, etcétera, eso es importante. O el paciente a veces llega y dice, uy, es el lunes y dice, uy, es que el sábado me tomé no sé cuánto, 12 cervezas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces es importante que todo eso se cuantifique. Y factores ambientales, principalmente algunos compuestos químicos que van a dañar directamente lo que es la producción hormonal, ¿verdad? A nivel del sistema endocrino, se ha visto eso. Y también el aumento en lo que es, por ejemplo, cáncer de testículo o mala calidad seminal. En lo que es la recolección de la muestra, pues ya hablamos, ¿verdad? Que es por masturbación completa, no por coitus interruptus, de 2 a 7 días de abstinencia, y se va a recolectar la muestra en un recipiente de plástico, preferiblemente esos que son como los de orina, pero hay como frascos especiales para eso. Y se debe manejar a una temperatura de 20 a 37 grados y el análisis debe ser en menos de 1 hora, también para que lo tengan presente. Una muestra de semen después de 1 hora ya en realidad no es tan viable. En algunos casos va a haber lo que el hombre posee una eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada es aquel cuando hay una expulsión del líquido seminal. Si vemos este dibujito, eh, esto es lo que es la próstata, ¿verdad? Y en lugar de irse todo hacia la uretra, se devuelve y pasa hacia vejiga. Entonces, vamos a tener una orina rica concentrada en espermatozoides, ¿verdad? Eso es lo que pasa. No se va directamente por el canal uretral a través del pene, sino que más bien hay un paso indirecto que no debería ocurrir. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en pacientes mucho que son diabéticos o con enfermedades neurológicas. Y el médico puede empezar a investigar este efecto porque tal vez el hombre no se da cuenta. Pero sí en que cuando se hace un espermograma hay una aspermia o poco volumen, menos de 1 mililitro en lo que es la producción del semen. Entonces, el médico ya luego puede irse por ese lado, ¿verdad? El transporte, bueno, se tiene que recolectar principalmente en el laboratorio. 1 hora se debe de analizar máximo. O sea, si la muestra se recolectó ya, yo la puedo analizar ya, ¿me entienden? Pero no puedo dejar 1 hora en que esté ahí la muestra. Ya ahorita vamos a ver por qué. Transportarla, ya vimos, a esta temperatura, se debe proteger de la luz en un contenedor específico. Acá yo les puse unos cuadritos donde viene, por ejemplo, si el paciente va a recolectar una muestra de semen para fertilidad y capacitación, ¿cuándo? Bueno, si el espermograma previo, 3 meses después, si es vasectomía, 6 meses después, que tenga una abstinencia de 7 días, el método es por masturbación, el contenedor, el lugar. Y pues que sea, ¿cómo se llama? Y qué es lo que se le va a hacer, ¿verdad? Acá en realidad es como lo mismo, ¿verdad? Para un espermocultivo o un cultivo de semen, ¿verdad? Igual, recolectar la muestra. En realidad es como lo mismo, ¿verdad? Nada más que tiene como una que otra cosilla. Y lo que son bloqueos, era lo que les mencionaba, que pues no sale el, el líquido seminal o la eyaculación retrógrada. En realidad este cuadrito lo pueden leer después de haber repasado la clase,
como para, en realidad es un resumen de todo lo que ya les he mencionado antes, ¿verdad? Pero en realidad no se lo tienen que aprender el cuadro como tal, sino solo las cosas que hemos visto y las cosas que se hacen en una ocasión o en otra. Nada más para ahondar un poquitito en lo que es el cultivo, a veces hay bacterias, eh, unas que no son cultivables. Por ejemplo, ahí en el hospital, cuando en fertilización in vitro, llevan todo un proceso, ¿verdad? Ahí, largo. Una parte del proceso es la cuantificación, detección, perdón, de microorganismos patógenos no cultivables. Normalmente, por ejemplo, ¿cómo se llama? Algún tipo de bacteria que es propia Gardnerella, Mobiluncos. Eso sí, sí son cultivables, ¿verdad? Pero ya estamos haciendo una detección por hisopado con reacción en cadena a la polimerasa, con PCR. Entonces, ya es un proceso un poco más de biología molecular. Inclusive se puede detectar micoplasma, eh, ¿qué más? Neiserias, gonorrea, por ejemplo. Entonces, el cultivo se hace en agar sangre y agar chocolate. Se deja 5 días y si, perdón, se deja este, eh, 3, no, 48 horas y ya después al día siguiente, entonces en realidad son 3. Dejan 3 días en incubación a 37 y pues se revisa. Más que todo para identificar algún tipo de bacteria que esté provocando un proceso inflamatorio. A veces los espermatozoides se mandan, ¿verdad?, al laboratorio cuando ustedes a nivel del espermograma le vieron leucocitos. Entonces se le ve leucocitos o se le ve algún tipo de bacteria, entonces se manda a un cultivo para ver si el proceso inflamatorio, lo que está ocurriendo en esa paciente, pues es bacteriano, que también puede pasar, ¿verdad? A veces matan a la bacteria y listo. Ya la calidad espermática pues es mejor. O a veces, cuesta mucho, pero por la gran cantidad de zinc que hay, pero a veces hay afectación por tricomonas vaginales en el hombre. Cuesta mucho porque el zinc la mata, ¿verdad? Pero a veces puede darse, ¿verdad? Si tiene mala concentración de zinc a nivel del cuerpo. Ok, la evaluación inicial del semen. Ya eso es importante que si no entienden algo que me lo pregunten porque ya aquí vamos a empezar a ver, pues algunos, bueno, no ahorita, pero en unas diapositivas vamos a ver lo que es ya la cuantificación. La evaluación inicial vamos a ver lo que es la licuefacción, la viscosidad, la apariencia, el volumen y el pH. Lo que es la licuefacción, ¿verdad? ¿Qué es licuefacción como tal? Bueno, es una medida visual que nosotros vamos a verlo. Y nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo, y así se hace, como matar dos pájaros de un solo. Muchas veces se confunde lo que es la licuefacción con la viscosidad del semen, y eso no es lo mismo. Cuando, por ejemplo, el semen es eyaculado, ¿verdad? Reciente, él va a empezar en el proceso de liquefacción. Va a salir siempre totalmente líquido y conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Se va a ir volviendo muchísimo más líquido porque al inicio va a estar como en un aspecto como una masa que se va a ir coagulando, como podemos verlo acá. Ven que hay aspectos un poquito más incoloros, otros más opacos, ¿verdad? Entonces esos son como filamentos normales de la muestra del semen que se llaman cuerpos gelatinosos. Esos cuerpos gelatinosos, bueno, nosotros vamos a ver cuánto dura el proceso de licuefacción en realidad para que esté totalmente líquido y poder trabajarlo. Porque a veces, si tenemos esos cuerpos gelatinosos sólidos, ¿verdad? A veces, como, como pedacitos de agar, pero que se van deshaciendo, a la hora del montaje es un poco complicado, ¿verdad? Y es un poquito más difícil a la hora de observarlo al microscopio. Pero podemos, normalmente la liquefacción debe ser menor a 1 hora, inclusive creo que se reporta menos de 20 minutos. Al final de la presentación creo que está el resumen. Si dura más de eso, pues también es un proceso ya patológico, ¿verdad? No es normal. Y para acelerar el proceso de la liquefacción, podemos hacer esto.
Vamos a agarrar el semen con una pipeta Pasteur, lo absorbemos y lo botamos con cuidado, lo absorbemos y lo botamos con cuidado. Y así para poder obtener esa consistencia homogénea, ¿verdad? Que es lo normal. Entonces puede ser por, por eso, ¿verdad? Pasarlo como por una pipeta Pasteur, una jeringa, diluirlo con PBS o con bromelina. Esas son cualquiera de las cosas, adición de bromelina, una solución química que ayuda, digamos, al proceso de la licuefacción. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Luego, lo segundo, vamos a medir la viscosidad. Yo siempre Alguien iba a decir algo, es que creo que hay un micrófono encendido, pero no sé si... Sí. Es que, digamos, esto se hace solo cuando no es un proceso de licuefacción normal. ¿Cómo? Perdón, es que se te escuchó cortado. Digamos, esto lo hacen de pasarlo por la pipeta y todo solamente cuando no se dio la licuefacción normal. No, digamos, usted puede, Siempre se hace. sí, usted puede agarrar la muestra, digamos, ¿verdad? Y la tiene ahí. Y con una pipetilla para ver, digamos, en realidad si se da la liquefacción. Ahí mismo vas a estar viendo. Agarras un poco de muestra en la pipeta y la vas botando, digamos, por el tubo de ensayo. Y vos vas viendo si hay formación de cuerpos gelatinosos o si ya en realidad es totalmente líquida, ¿verdad? Normalmente vamos a tener casi siempre una licuefacción completa. ¿Por qué? Porque las muestras vamos a analizar casi siempre como a la media hora, ¿verdad? No es directamente, ay, ya llegó la muestra, vamos a ir a hacerla, no, tampoco es así, ¿verdad? Pero es un proceso gradual. A veces ya cuando usted llega y ya la muestra está, ya se pasó por la licuefacción. A veces sí, ¿verdad? Hay cuerpos gelatinosos que cuestan ahí un poquillo licuarse, entonces y empiezan a formarse esos hilitos, entonces vamos a acelerarlo un poquitito, y sí lo pasamos varias veces por la jeringa. Lo importante es, no es una jeringa, eso es como de insulina que tiene un huequito súper pequeñito, no, es como en realidad grande. Y lo que hacemos es de acelerar el proceso de liquefacción, ¿verdad? Más que todo, pero como les digo, esto casi siempre cuando ustedes van a llegar, ya la muestra va a estar totalmente licuada o lo pasan, igual yo siempre lo paso un poquitito, varias veces por una jeringa, pues para ir eliminando, acelerar ese proceso. ¿Verdad? Pero es normal que aparezcan cuerpos gelatinosos, que aparezcan filamentos de moco, todo eso es normal, ¿verdad? Solo que sí van a ver que la consistencia que tiene recién eyaculada la muestra es como un poquillo, una masa ahí, como lo dice, semisólida coagulada, y ya conforme pasa el tiempo, ya es más líquida. ¿Por qué? Porque se está licuando, ¿verdad? Eso son gracias a diferentes proteínas, enzimas y líquidos que posee el semen. La viscosidad, entonces es lo que les decía, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Con la misma jeringa, ustedes van a agarrar un poco y pues van a ir viendo, ¿verdad? Si se forma si no pasa directo, ¿verdad? Como un chorro de agua que ya cayó, sino que se va a formar como un filamento, en realidad se ve como de 2 centímetros o más, ¿verdad? Un filamento como de moco, ¿verdad? Que va a caer. Eso es normal, es una viscosidad normal. En realidad el semen es una muestra viscosa, ¿verdad? Pero normalmente uno se mide más o menos así, ¿verdad? Si es una viscosidad disminuida, pues es rápida, no se forman esos 2 centímetros de filamento, sino que se rompe. O más bien una viscosidad muy aumentada, ¿verdad? Que cae de un solo tiro porque es un moco como tal. Entonces está ese método que es el de dejar caer la gota con una pipeta, o también se puede haciendo introduciendo una varilla de vidrio en la muestra, observando el filamento, ¿verdad? Pero en realidad la forma más práctica es la de la pipeta Pasteur. Y así de una vez ven lo de la liquefacción. La apariencia, bueno, la apariencia es importante. Normalmente un semen normal se debería ser homogéneo, como grisáceo opalescente, es decir, que sea como, ese grisáceo opalescente es como ¿verdad? Eh, Conforme va pasando el tiempo, también la apariencia va a ir cambiando y como es porque ya se hizo la liquefacción completa, entonces va a ser más incolora. Puede ser más translúcida, ya muy translúcida que parece agua. Eso es posiblemente que una concentración baja de espermatozoides.
También puede ser rojiza, que es decir, hay algún tipo de sangrado, ya sea per se en el paciente, continuo crónico, o ya que tuvo alguna lesión durante la recogida de la muestra. También puede verse amarillento porque el paciente puede que tenga algún proceso ictérico o simplemente porque está consumiendo o por dieta puede salir así, ¿verdad? O también cuando hay muchísima abstinencia salen un poquito más amarillentos. Y marrón pardo cuando hay un proceso, un sangrado, una infección a nivel de tracto genitourinario. El volumen. Lo mínimo en el volumen establecido en el manual es 1,5 mililitros. En realidad, al final lo que se hace es una cuantificación total de los espermatozoides en el eyaculado. Entonces, de nada sirve tener 4 mililitros, por ejemplo, si se tiene una concentración baja, que puede pasar, ¿verdad? Que en realidad esos 4 mililitros son más líquidos seminales que en realidad espermatozoides como tal, ¿verdad? Entonces, a veces una muestra de un mililitro y medio, pues es lo suficiente. Como les digo, bueno, vamos a cuantificar el volumen, pues, en el vasito siempre ahí hay, pero a mí me gusta siempre pasarlo a un tubo Eppendorf que tenga escala. Y ahí medimos cuánto volumen, hacemos el proceso de liquefacción, ven que se lee como a los 20 minutos, y la viscosidad, que es exactamente este mismo, ven el filamento que se forma. Y después agarramos con un asa o un palito un poquitito de la muestra y la pasamos en una tira de pH y lo cuantificamos. Que el pH tiene que ser en realidad más de 7,2, en realidad antes había un límite a 8. Ya conforme se dieron las actualizaciones de los manuales, el pH puede ser inclusive un poquito más de 8. El volumen obviamente va a variar, si es disminuido, ya habíamos hablado sobre la eyaculación retrógrada, y un volumen alto en realidad más que todo puede ser secreción glandular o un proceso infeccioso. Esto es el pH que ya les había dicho. Y ahora para la evaluación inicial microscópica, es importante lo que les voy a decir. Yo les voy a explicar con la metodología que viene en el manual de la Organización Mundial de la Salud. Pero en algunas partes sí les voy a decir, esto a veces se puede hacer así, dependiendo de cómo se haga en el laboratorio. Pero lo importante, al fin de cuentas, es que usted puede hacer una evaluación, un conteo diferente al que yo les voy a mencionar, porque en ese laboratorio sí es así, ya está estandarizado así, ¿entienden? Entonces pueden que cuando lleguen al rato ni lo usen, o más bien en ese laboratorio sí lo usen, ¿verdad? Que en realidad debería siempre acatarse lo que son la Organización Mundial de la Salud. Ok, nosotros vamos entonces, primero se homogeniza bien la muestra, ¿verdad? Importante que esté a temperatura corporal, a 37 grados, y pues vamos a homogenizarla bien, es decir, a moverla, como licuarla, ¿verdad? La falta de la homogenización pues va a provocar diferentes problemas, por ejemplo, que se agrumen los espermatozoides, entonces casi no se muevan, entonces no se van a ver bien, la movilidad va a ser muy mala, o más bien el número va a ser muy pequeñito, ¿verdad? En ese caso, vamos a tener muchas células que no son espermáticas, entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Esta observación a 10 a 100 por en realidad es el ocular de 10, el objetivo de 10 más el ocular. Recordemos que el lente ocular del microscopio aporta 10, ¿verdad? Entonces 10 por 10 son 100. No es en el lente de 100, ¿verdad? Ojo lo que les estoy diciendo. No es en el lente de 100, es una observación a 100 por. Si fuera en el lente de 100x, sería una observación a 1000 por, ¿verdad? De 100 del objetivo más 10 del ocular. 10 por 100, 1000. En este caso es una observación a 100 por. Vamos a ver agregaciones, por ejemplo, que se adhieran los espermatozoides, ¿verdad? O lo que le llaman detritos o células que no son espermáticas. Eso no tiene importancia, pero a veces uno lo puede cuantificar en cruces. Aglutinaciones también. Dentro de las aglutinaciones podemos ver cualquier tipo de cabeza, que se aglutinen cabeza con cabeza.
o flagelo con flagelo, punta con flagelo, cabeza, cabeza, flagelo, flagelo. O sea, hay de todo, ¿verdad? Y lo podemos cuantificar por cruces, de una cruz a 4 cruces. Podemos ver células no espermáticas, por ejemplo, veamos esta célula epitelial, estos espermatozoides, obviamente ya esto es en una tinción que vamos a ver más adelante. Células inmaduras, leucocitos, vean este poliporfo nuclear, esta es una espermátide binucleada, un espermatocito 1, una espermatogonia, que es la célula basal. Podemos ver todas esas cosas, ¿verdad? Obviamente va a variar mucho de paciente en paciente. Ahora, con respecto a la espermática, antes habían un montón de movimientos. Ahora la última actualización se dejaron en 3. Un espermatozoide inmóvil, ¿verdad? Como este de acá, simplemente está ahí, no se mueve. Un espermatozoide con movilidad no progresiva. La movilidad no progresiva es decir que él no avanza, sino que se mueve como en su mismo eje. Y los espermatozoides con movilidad progresiva. Antes había movilidad progresivo rápido, movilidad progresivo lento. En realidad ya eso se unió y pues básicamente es que se estén moviendo y pues estén avanzando. Hay unos que van a tener un movimiento de cola ligeramente corto y otros más grandes, ¿verdad? Pero eso lo vamos a cuantificar igual como un movimiento progresivo. ¿Cómo vamos a ver eso? Ya la muestra que esté totalmente homogénea, pues agarramos una gotita, lo ponemos entre porta y cubre, y lo vemos, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo? Ok, es que hay un micrófono encendido, no sé si fue que acaba de entrar alguien. Vamos a ver quién es. Listo. Ok. Aquí yo les puse un videito para que ustedes luego lo vean. Y es básicamente movimiento de espermatozoides como tal. Ok, ahora sí aquí ocupo que me pongan mucha atención. Nosotros vamos a estimar, bueno, para cuantificar la concentración de espermatozoides, ¿verdad? Es importante siempre la evaluación inicial. Si usted la homogenización y la evaluación inicial de la muestra pues no se dio completa, pues va a ser un poco complicado. Entonces, esto funciona así. Ustedes van a poner, ¿verdad? Una gotita entre porta y cubre, unos 10 microlitros, y lo van a ver en el objetivo de 20 o en el objetivo de 40. Normalmente yo siempre me voy al de 40. Ok, entonces, si usted en ese lente objetivo contó menos de 16, usted lo que va a hacer es una dilución a la muestra de semen 1 en 2. ¿Cómo hace esa dilución? Para hacer las otras cosas. La concentración. 50 microlitros de la muestra de semen ya homogénea y 50 microlitros del diluente. Es un diluente especial para espermatozoides. Si usted al 40 por vio dentro de 16 y 100, usted le va a hacer una dilución 1 en 5. Y si vio más de 101, va a hacer una dilución 1 en 20. ¿Ok? Si usted ya vio una exagerada cantidad, pero demasiada, entonces hace una dilución 1 en 50. Esto es importante porque ahorita vamos a ver. Ok, entonces el estudio básico del espermograma, ¿verdad? Vamos a tener un diluente, que es el diluente de Weigmann, mata los espermatozoides para poder contarlos por la concentración de formol que tiene, ¿verdad? Y esta es la famosa cámara de Neubauer que yo esperaría que ustedes ya sepan cómo usarla porque creo que en hematología se usa. Si no, igual voy a darles como una clasecita rápida. Todo esto es la cámara de Neubauer y tiene 2 subcámaras de conteo. Normalmente, bueno, ahí es lo que yo les decía, que es para cuantificar, ustedes en hematología creo que le ven para cuantificar leucocitos, plaquetas, eritrocitos, todo eso. La cámara de Neubauer, si agarramos una subcámara, digamos esta de acá, vamos a tener 9 cuadrantes, o que se le llaman también 9 rejillas. Cada rejilla, por ejemplo, la rejilla 9, ¿verdad? Tiene diferentes líneas.
La 5, que es la central, está formada, si la hacemos a la 5, es que vamos a usar mucho la 5. Entonces, para que tengamos presente eso. Si hacemos un zoom, esta es la rejilla número 5, tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ven, tiene 5 por 5, es decir, 25 cuadrantes. Y cada cuadrante tiene 5, perdón, tiene 4 líneas. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Que al fin 4 por 4, 16. Entonces imagínense la cantidad de cuadritos que hay. Si hacemos un zoom a un cuadrante de estos, es este. Ok, nosotros aquí, bueno, yo les puse un cuadrito para el cálculo del Profe, volumen que lo... Sí, perdón, en la imagen anterior, ¿puede ponerlo un segundo? Ajá, ahí ese cuadrito que está encerrado, ¿cómo lo lee uno? Digamos, ese sería el cuarto cuadrante de la segunda fila. este cuadrito, No, el que está encerrado. este. Sí, Este sería, vamos a ver, el 1, 2, ajá, el cuarto cuadrante de la segunda fila de la quinta rejilla. ok, gracias. Ujú, con gusto. Ya no, ya digamos, ya decir este cuadradito aquí, digamos, ya eso no se cuenta, ¿verdad? Sino que podemos irnos directamente acá. Pero ahorita vamos a ver que en realidad lo que importa es contar en realidad toda la Por fila de una cuadrante. rejilla. Ok, aquí está la rejilla, si usted usa la rejilla 4, la rejilla 6, la rejilla 2, 8, 1, 3, 7, 9 o la 5. Y como cada uno es un poquito diferente, por ejemplo, aquí está ya un resumen de lo que les estaba hablando de acá. La rejilla 5 tiene 25 cuadros grandes. Tiene 4, en volumen tiene un valor de 4. Esto es un coeficiente que luego lo vemos. Tiene 5 filas y en volumen por fila, ¿verdad? Tiene por cada fila, con respecto al volumen, es un factor de 20. Este factor lo vamos a usar ahora más adelante. Entonces, yo sé que ahorita no están entendiendo muy bien, pero ya cuando veamos la ecuación, este cuadrito obviamente no se lo tienen que aprender, ¿verdad? Yo le daría el cuadrito o le daría el dato. Ok, ¿cómo es el recuento? Nosotros vamos a llenar la cámara de Neubauer Improve, así se llama esta cámara con la que estamos haciendo el conteo. Siempre se hace la muestra por duplicado, ¿verdad? Entonces se hace en las dos subcámaras. Vamos a preparar, bueno, digamos que preparamos dos diluciones. ¿Cuáles dos diluciones? Cualquiera de estas, ¿verdad? O sea, si yo le vi, ahora vamos a ver un ejemplo, pero si yo le vi más de 101, entonces preparo dos diluciones de 1 en 20. Ok. Luego vamos a dejar 5 minutos en reposo en una cámara húmeda. Recordemos cómo hacer una cámara húmeda. Básicamente es, ponemos como un poquito de papel impregnado con agua en una placa de Petri y ponemos ahí la cámara de Neubauer. Vamos a contar en la rejilla 5 hasta 200 espermatozoides. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo empiezo a contar aquí, uno, ¿verdad? Por cada cuadrito empiezo a contar y a contar y a contar. Si yo en este número en el tercer cuadrante grande de la quinta rejilla, yo ya conté 200, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tengo que contar toda la fila, aunque haya contado el tercer cuadrante. Entonces, yo llegué a 200, pero de ahí al final fueron 240 porque terminé de contar la fila. Si yo los 200 los conté en un solo cuadrito, ¿verdad? Es imposible, pero tengo que entonces que terminar de contar toda la fila. Y así sucesivamente. Yo puedo contar todo este cuadrante, todo el quinto, y no llegar a los 200. Entonces yo empiezo a contar el cuarto. Y si el cuarto no, empiezo a contar el sexto. ¿Ok? Obviamente contando todas las filas. Y ahorita les digo cómo se cuenta. Entonces, hasta 200. Si no se completan, entonces ahí les decía el cuarto y si no, el 6. Contar siempre las filas completas. Si se llega a 200, contar toda la fila. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Para diluciones 1 en 2,
hay que contar las 9 rejillas. Eso es importante cuando hacen diluciones 1 en 2. Y ustedes van apuntando, ¿verdad? El número de espermatozoides por cuadrante y las filas contadas. Eso es importante, contar las filas. Ok, ¿cómo lo vamos a contar? Vean acá que está esta línea negra, ¿verdad? Que es el cuadradito. Luego hay una línea intermedia y luego está la línea de afuera. Entonces, los que se encuentran, como ejemplo, en un círculo, sí los vamos a contar, ¿ok? Y los que están en un rectángulo, no los vamos a contar. Uno se puede dar un criterio de cómo contar los lados del recuadro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí no se cuentan ni la línea superior ni la línea derecha. Por ejemplo, vean este que está aquí. Y lo que contamos nosotros es en realidad el espermatozoide completo, cabeza con cola. Entonces, vean acá, está en la línea superior, este no lo contamos. Este de aquí está en la línea superior, derecha, no lo contamos. Vean este de acá, este está en la línea izquierda, sí lo contamos. Este ya no porque se salió totalmente de la línea intermedia. Este no porque solo cola, este no porque solo cabeza y estos pues sí, ¿verdad? Entonces hay que saber que la línea intermedia superior y la línea intermedia derecha no se cuentan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque conforme nosotros avanzamos de un cuadrito al otro cuadrito, en realidad después la vamos a contar. Ven, entonces es lo mismo. ¿Cómo vamos a evaluar los resultados? Bueno, nosotros ya vimos que teníamos que contar 200 espermatozoides, lo estamos haciendo por duplicado. Hay una forma para evaluar nuestra calidad como analistas al microscopio. Entonces tenemos que evaluar a un 95% de confianza que en realidad está bien el conteo. Entonces, por ejemplo, si en mi primera yo conté 144 y en la segunda yo conté 156, ¿verdad? La diferencia aceptable entre esos dos va a ser esto. Ya más de esto no se puede. ¿Ok? Entonces más o menos uno verifica los valores en que estaban los espermatozoides, ¿verdad? Los conteos. Y pues esa es la diferencia aceptable. Ya más de eso, pues deberíamos otra vez volver a montar la muestra. Y acá era ya un poco para que vayamos compaginando todo el cálculo final. Vamos a tener, recordemos, 3 tipos de diluciones, ¿verdad? Las de 1 en 5, 1 en 20, y bueno, las 1 en 50 cuando estaban concentradas, y las de 1 en 2. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que son 2 ecuaciones diferentes. Cuando nosotros hicimos un espermograma diluido 1 en 5, 1 en 20 o 1 en 50, vamos a usar esta ecuación de aquí. Número de espermatozoides entre número de fila por 1 entre 20 por el factor de dilución. Y cuando la muestra es 1 en 2, es mucho más fácil, es número de espermatozoides por 1 en 1800 por 2. Este 1 en 20 es este mismo, que ahora ya lo van a entender. ¿Ven? ¿Por qué? Porque usé la rejilla usé... ¿Dónde estaba? Vean, digamos que usé 1 en 20 o 1 en 5, siempre se va a usar esta misma ecuación. Y acá 1 en 20 viene de los factores de dilución que estaban acá. 1 en 20 o 1 en 20. ¿Ven? ¿Se recuerdan que nosotros casi siempre íbamos a contar la fila 5 y la 4 o la 6? Entonces de ahí viene el 1 en 20. Para eso era ese cuadrito. ¿Y el factor de dilución cuál es? Bueno, si estamos usando 1 en 5, el factor es 5. Si estamos usando 1 en 20 es 20 y 1 en 50 es 50. ¿Ok? Y el número de espermatozoides, pues es
el conteo que usted hizo, ¿verdad? De toda la fila y los cuadritos. Y el número de filas, pues es el número de filas que terminó de contar. 2, 3, 1, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo. Dice, supongamos que en la primera valoración en el microscopio 400 por entre porta y cubre 10 microlitros de semen se observaron 170 espermatozoides. Tendremos que realizar una dilución 1 en 20. ¿Por qué? Bueno, si vemos acá este cuadrito, vean que dice que si vio más de 101, en este caso se vio 170. Debe hacer una dilución 1 en 20. En la cámara New Hour Improve contamos 205 en la primera subcámara, 253 en la segunda. La diferencia entre esas permitida para la suma son 458, es 42. Es decir, lo permitido por acá. ¿Ven? Que está como... si yo sumo los dos conteos, 205 y 253, da 458. Entonces yo me vengo a este cuadrito y la diferencia aceptable es 42. Entonces, inferior a la obtenida, que fue 48. Entonces, como esto no nos da un control al 95% de confianza, ¿verdad? Tenemos que volver a hacerlo todo de nuevo. Entonces, se volvió a preparar un par de diluciones, 1 en 20, se volvió a contar, la primera dio 215, la segunda dio 232, ¿verdad? Si se suman ambas, son 447. Si nos vamos a la tablita, 447 está dentro de este rango, sería 41. ¿Ok? Y pues ¿alguien va a decir algo? Ok. Entonces, eso es como el conteo, ¿verdad? Eso es más que todo como para control de calidad de ustedes. Igual, yo no les voy a poner a hacer eso porque es más de control de calidad. Pero sí sepan de que si no les da la diferencia, ¿verdad? Entonces es importante que tomen eso en cuenta. Ok, supongamos que hemos necesitado 2 filas de la rejilla 5 en la primera subcámara y 3 filas de la rejilla 5 en la segunda subcámara. En un total se usaron 5 filas. Ahora tendremos que aplicar la formulita, ¿verdad? ¿Se recuerdan la formulita anterior, que era esta de acá? Y aquí está por el resultado. Se hizo la primera, ese es como el reporte del primer resultado. 205 más 253, recuerdan que el primero no era válido, entonces vamos a hacer el segundo. 215, 232, el total es de 447, la diferencia es de 17, era válido y vamos a hacer el conteo. Entonces, en total vimos 447 dividido entre 5. Vamos a verlo con esta. 447 que fueron el total de espermatozoides que conté entre 5 filas, ¿verdad? Porque conté las 2 por 1 entre 20 como un factor y el factor de dilución estamos utilizando 1 en 20. Entonces se multiplica por 20. Eso da 89 millones de espermatozoides por mililitro. Ven que esto es un conteo general. En realidad, al fin de cuentas, no, ¿cuántos espermatozoides voy a tener? Bueno, si el volumen fue de 1, multiplico 89 por 1 y ya me quedan 89 millones de espermatozoides. Si el volumen eran 2, entonces multiplico por 2, me vuelvo el volumen y 2 por 89 es el volumen de espermatozoides final. ¿Ok? Pero si lo damos en concentración, que sería como lo que yo se los pediría a ustedes, pues sería así. ¿Ok? ¿Cómo interpretar el resultado? Bueno, el resultado se va a dar con 2 cifras significativas siempre. Si es menor de 10, entonces se va a dar un número entero con un decimal. Si es igual o mayor a 10, solo se da el número entero. Por ejemplo, 89 millones por mililitro, ¿verdad? ¿Y cómo se da el número total?
era lo que yo les mencionaba, multiplicando el volumen, ¿verdad? Entonces ya tendríamos la cantidad total de espermatozoides por eyaculado, que fue todo el volumen completo. Con respecto a la morfología, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar un colorante importante para también la vitalidad, que son otra forma dentro del proceso del espermograma, ¿verdad? Vean que eso es un proceso complejo, es largo. Bueno, para ver la morfología, bueno, aquí les puse el procedimiento, igual se hace por duplicado, se va a hacer un frotis, pero antes de hacer el frotis, nosotros vamos a ver si la muestra es muy bajita en espermatozoides, menos de 2 millones, y eso es muy, muy poquito, tenemos que seguir este procedimiento, centrifugando, ¿verdad? Homogenizando la muestra, etc. Luego, digamos ya, si la muestra también es viscosa, entonces tenemos que ponerla a agilizar con bromelina, que se recuerdan que era para aumentar la liquefacción, eliminar esa viscosidad grande que posee la muestra al inicio, o seguir este procedimiento. Hacemos el frotis, ¿verdad? Y vamos a teñirlo. Normalmente se puede teñir, bueno, con estas soluciones de acá. ¿Y para qué sirve la morfología? Bueno, para ver todo lo que es la morfología de la cabeza, de la pieza intermedia y del flagelo, y si hay restos citoplasmáticos, células que no son espermáticas. Acá ustedes pueden dividir la morfología que tiene, por ejemplo, una cabeza alargada y puede darlo en porcentajes, o si son totalmente normales, o si son vaculados o enrollados en el mismo flagelo, ¿verdad? Todos esos son defectos que tiene el espermatozoide. Entonces uno a la hora de la tinción pues se va a dar cuenta, ¿verdad? Y la vitalidad, en realidad la vitalidad solo se va a hacer cuando, como usted ya hizo la movilidad, cuando la movilidad progresiva es menor a un 40%, entonces se hace el proceso de vitalidad. Y eso es para ver cuántos espermatozoides en realidad son, como hay, vean que la mayoría son los, menos de un 40% son los que se están moviendo, quiere decir que la gran mayoría están muertos o no se están moviendo. Y para poder distinguir eso, vamos a tener que hacer un proceso que es vitalidad espermática, con estos colorantes, que son los colorantes de eosina y negrosina. Aquí tenemos cómo es que se preparan. Y pues básicamente vamos a ponerlo entre porta y cubre y lo vamos a ver así. Los que están coloreados de naranja están muertos, ¿ok? O los que están teñidos. En realidad en esta fotografía tenemos 1, 2 y 3. Y estos otros 3, bueno, estos están como medio teñidillos, ¿verdad? Esos otros 3, entonces vamos a tener que están vivos, ¿verdad? Esto al final contamos 100 espermatozoides y hacemos el porcentaje de cuántos están muertos y cuántos están vivos. Eso es importante porque vamos a poder verlo en una tinción como si todos estuvieran fijados, ¿verdad? Así es como van a estar, pero gracias a la absorción del colorante podemos ver si el espermatozoide estaba vivo o no. Y aunque no se estuviera moviendo, pues en realidad estaba vivo, es viable, ¿verdad? Hay unas pruebas que... Sí. Es que estaba viendo ahí la imagencita de abajo, están los 3 ejemplos. Ajá. Digamos, si está medio pequeñito, en el segundo, o sea, está muerto. ¿Se considera así o está vivo? Ajá. No, lo consideramos vivo, tiene que estar totalmente teñido de naranja. Ah, bueno, gracias. Con gusto, es que a veces ustedes van a ver que se tiñe como ciertas porciones o una región muy apical o una zona intermedia aquí un poquitito más, pero eso está vivo, eso sí se cuenta como vivo. Tiene que ser totalmente teñido de naranja para que se cuente como un espermatozoide muerto. Y estos anticuerpos antiespermatozoides son algo muy nuevo, ¿verdad? Novedoso que se está haciendo. Es como hacer una prueba ahí
como un BRL más o menos para que tengan, ¿verdad? Pero no así, pero es como a lo que me refiero es como de partículas de látex que se van a adherir y uno lo ve al microscopio y se van a ver los espermatozoides ahí, que es porque la persona, el paciente tiene anticuerpos contra los espermatozoides y es por eso que tal vez está dando, no son funcionales, ¿verdad? Y acá les puse un resumen también, por ejemplo, cómo es la evaluación inicial, qué son las cosas que se deben ver, la evaluación inicial microscópica, por ejemplo, ya al puro inicio, ¿verdad? Que contábamos y veíamos si era más de 101 o entre 16 y 100, todas esas cosas están aquí, cómo se hace, cuál es el procedimiento, cómo es la movilidad, la estimación del recuento, que aquí está. Este es un resumen muy bonito, ¿verdad? Y el estudio básico que se hace, cómo se cuentan las rejillas, la fórmula. Recuerden, bueno, aquí ustedes tendrían que agregar la fórmula cuando la dilución es 1:2. ¿Qué más? Estos son cuando son cripto y azospermias. En realidad esto no lo vimos, entonces no, esta partecilla no se la tienen que aprender. Lo de la atención de la morfología, la vitalidad y los anticuerpos antiespermatozoides, que es una detección de IgG o anti-IgA, importante, eso sí, las dos inmunoglobulinas. Y bueno, las diferentes bioquímicas que se podían obtener, y esto no es importante. Con respecto al informe de laboratorio, todas las características importantes que se deben tener, y por ejemplo acá ya vienen los valores de referencia. Por ejemplo, el volumen normal, hablamos de una normospermia, alto, hiperespermia, y así sucesivamente. Si el recuento es normal, una normosospermia, o si es, por ejemplo, muy bajito, una oligosospermia. Y acá el volumen es de 1.5 el promedio. La concentración y ¿verdad? Lo que son los rangos al 95% de confianza. Los móviles totales, la movilidad progresiva, ¿verdad? La movilidad total en realidad es la suma de la progresiva más los móviles no progresivos, ¿verdad? La vitalidad, que se hace con eosina nigrosina, y la morfología normal, que en realidad después lo damos totalmente por eso sí, si tenían cabeza pequeñita, cola deforme, bueno, todas esas son características que ustedes lo están viendo en el cuadrito que les había dado. Y la bioquímica, que les digo que esto ya en realidad ya no se hace. Como aspecto importante, la fosfatasa ácida se cuantifica también en pacientes que pueden tener algún tipo de riesgo de cáncer de próstata, ¿verdad? Porque como se produce ahí. Y pues aquí hay diferentes bibliografía importante por si alguno quiere como investigar un poquito más del tema. Y aquí les puse unas páginas que son muy completas, ¿verdad? Con respecto al tema. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al cálculo o algún tema en específico que ocupe como ahondar otro poquitito. Ok, este es el último tema, ¿verdad? Que que les entraría en el examen de la próxima semana. Solo que déjenme porque me había faltado una partecita de lo que eran marcadores tumorales. Para poder hablarles del examen de la próxima semana. Habíamos visto, ¿verdad?, que lo de los marcadores tumorales. Sí. ¿Usted va a poner como imágenes o para hacer el conteo o nos va a poner como hacer la fórmula final? Ay, cualquiera de las dos. Okay. Cualquiera de las dos.
Entonces, bueno, con respecto a lo de los marcadores tumorales, habíamos visto, ¿verdad?, que podían haber algún tipo de alteración en lo que es la fase de la mitosis, división, interfase celular, y que siempre iba a estar controlado. No vamos a ver, ¿verdad?, porque eso es totalmente un curso aparte de lo que es biología molecular y la forma en que se da la regeneración del ADN. Entonces siempre nosotros vamos a tener a lo que llevo son células cancerígenas, ¿verdad? Que van a estar en un control o un equilibrio, en homeostasis con lo que es el sistema inmunológico. Tenemos control en la mitosis, control en el crecimiento celular y control en la síntesis del ADN. Importante que cuando una célula, ¿verdad?, se va totalmente de alguno de esos procesos, pues ella entra o en proceso de apoptosis o el sistema inmunológico la detecta y la mata. Y en realidad lo que nada más quiero que sepan es que existen diferentes marcadores que no son confirmatorios, eso es importante. De hecho, son muy caros y en realidad la utilidad es muy poca, porque en realidad no quiere decir que usted tenga, por ejemplo, este marcador pancreático o gástrico y tenga, por ejemplo, cáncer de páncreas o cáncer gástrico. Entonces eso es muy importante. La ausencia de un marcador no me dice que el paciente tiene cáncer, ni la presencia de un marcador me dice que el paciente tiene cáncer. Entonces, no es una prueba confirmatoria, ¿ok? Puede guiar en cierto momento al médico, pero no es confirmatoria, sino que hay que hacer diferentes estudios que no solo son de laboratorio, ¿verdad? Biopsia, patología, etcétera, etcétera. Entonces, a veces más bien se da más que todo por el seguimiento de la enfermedad, más de que para la detección. Entonces, también para que no crean de que voy a hacerme un marcador, una alfa-fetoproteína en hígado y ya, no, ¿verdad? O sea, así no funciona. Y este cuadrito, yo se los puse para que vieran, nada más quiero que se aprendan el nombre del marcador tumoral y para qué es que a dónde se localiza, ¿verdad? Por ejemplo, el antígeno prostático, que está en su forma libre o total, que es importante, obviamente, para carcinoma prostático. O los diferentes CA125 para ovario, para mama, para páncreas, para gastrointestino, alfa-fetoproteína, lo que son tumores germinales, por ejemplo, o inclusive la hormona gonadotropina coriónica, que es la hormona del embarazo que habíamos visto hace unas semanas, que en hombres es importante, por ejemplo, cáncer testicular. Esto era nada más como lo que quería añadirles en la clase que nos había faltado la última vez. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de ahora, para dar algunos avisos. No. Profe, verás que yo Sí. tenía dudas como en el tracto de la mujer, que Ajá. cómo sería el examen, solo de sangre, nada más. ¿Cómo sería qué, perdón? Digamos, el tipo de examen, digamos, para la mujer, para ver si es ella la que está causando el problema. Ah, ok. Bueno, en infertilidad. sí, correcto. Ok, se le hacen exámenes de sangre, ¿verdad? Control hormonal, se les hace un control hormonal de sangre, pero en el segundo o en el tercer día del periodo. Se les hace también un estudio radiológico de útero, trompas uterinas, trompas de falopio, toda la parte del endometrio, se les hace un estudio radiológico. Para ver si lo que tiene es alguna malformación en el órgano o en los órganos como tal, una obstrucción o los quistes, ¿verdad? A veces que hay es un ovario poliquístico. Entonces ahí lo van analizando, van viendo si se pueden ir desapareciendo, si tienen que ser con cirugía. Se les hace esos estudios de rayos X, se les hace toda una valoración clínica. Pero sí se les hace mucho control. A veces inclusive la infertilidad puede darse por problemas de la tiroides. Recordemos que la tiroides es un órgano que es metabólicamente muy activo para el resto del cuerpo.
en lo que es el metabolismo como tal. Entonces, a veces, un efecto mínimo, ¿verdad? Como lo que son problemas en la tiroides, puede parar el proceso. Entonces, se tiene que controlar a la mujer y ahí ya pues se va a ir valorando. A veces, en realidad, lo que pasa es que el espermatozoide dice capacita, ¿verdad? Ojalá puedan encontrar algún videillo de los espermatozoides que están ya capacitados. Se mueven, pero es demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, ya con eso a veces, por ejemplo, ahí en el hospital, se tiene lo que es análisis en eh, baja complejidad, que es andrología, y alta complejidad, que es fertilización in vitro. Entonces, todos empiezan con análisis en baja complejidad, espermogramas, análisis, todo eso. Ya cuando llegan al FIP, ya es porque ya han pasado todo un proceso que todavía, por más inseminaciones que se le haga a la mujer intrauterinas con jeringa, pues no ocurre. Pero a veces sí ocurre, ¿verdad? Se trata, la infertilidad era originada más que todo por el origen masculino, se trata bien los espermatozoides y pues la mujer se monitorea con hormonas con HGC cuantificada. Pero a la mujer sí es un poquito más complicado, ¿verdad? O también puede tener alguna infección, inflamación, alguna cirugía previa. Todo eso afecta, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser factores genéticos. Inclusive hasta algún virus puede como afectar. Entonces es mejor siempre como tamizarla, ¿verdad? Y ver por dónde viene como la infertilidad en ese caso. Pero sí es muchísimo más en exámenes y demás en la mujer, ¿verdad? Que en el hombre. A veces se tienen problemas abortivos recurrentes porque hay efectos en la coagulación, por ejemplo, o hay anticuerpos contra algún antígeno importante y lo que se hacen son esos abortos recurrentes. Entonces, más bien se trata esa parte, ¿verdad? Pero más que todo es mucho de control hormonal y control de bioquímica sanguínea, cómo va andando, cómo se maneja, y si tiene algún tipo de anticuerpo, algún analito importante, que lo puedan tratar, ¿verdad? Pero sí, la mujer es un poco más complejo que el hombre. El hombre en realidad es el tratamiento del semen. Gracias, ¿Alguna profe. otra Es que pregunta? tenía duda porque así, ¿verdad? Por aquello. Ajá. ¿Y alguna otra duda, consulta? Súper claro, profe, más bien muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. De los avisos, yo ahora en la noche les voy a subir las notas y se las voy a subir en un Excel, bueno, es en un PDF porque se los voy a subir ahí en el archivo y nada más para que sepan, había un quiz ok, las notas del examen, ya yo revisé el, lo que había revisado María José, ¿verdad? La otra profesora, sobre la pregunta del hígado, el metabolismo hacia la biliverdina, etcétera, etcétera. Algunos sí les subí puntaje, otros no les subí puntaje y habían otros que más bien quería disminuirles el puntaje. Bueno, y también habían varias personas, yo les había comentado, ¿verdad? Que habían hecho copy-paste de una página, pues ahí está la página en comentario, y obviamente eso se les dio un 0 en esa pregunta, pero algunas sí les subí para que vean que ya, pues la nota tal vez, no sé si les va a salir reflejada ahí en el sistema ahorita acá en Teams, pero en el documento que yo les voy a subir es el documento definitivo que yo tengo de las notas completas, entonces para que lo revisen. Además, había un quiz en urianálisis que era un cilindro eritrocitario, creo que era algo así que estaba mal, entonces yo les di el punto a todos para que sepan que aunque no me hayan mandado el reclamo, yo se los di a todos porque era un error en general. Y también a las personas que en el examen de hormonas habían puesto
gonadotropina en lugar de gonadotrofina, en realidad están bien, cualquiera de las dos. Es que a mí a veces el sistema solo me deja poner una opción. Entonces, como yo les había dicho que se esperaran hasta que yo revisara y les avisara, entonces, pero entonces yo les di el puntaje también. Entonces, posiblemente a todos se les subió la nota en esos dos quizzes, para que lo sepan. Profe, Entonces, sí. pero eso no se ve reflejado cuando usted lo devolvió. No, porque yo lo tengo corregido en el documento que les voy a enviar. Ah, ok. Es lo que les estoy diciendo. Entonces, yo ya lo tengo listo. Nada más estaba esperando porque tengo que ingresar las notas de un compañero que estaba haciendo una reposición, ingresarlo y que ya esté todo completo. Con respecto a las notas de, bueno, los exámenes de laboratorio, ahí también les va a aparecer la nota. En realidad todos estuvieron muy bien, hubieron unos que excelentes, ¿verdad? Súper completos, y habían otros que en realidad era como un desorden, habían como, los textos no estaban justificados, nada más estaban como rellenando por analito, entonces en realidad les bajé por eso. Y también había explícitamente en el enunciado que yo quería las reacciones químicas puestas como tal, y gente las puso, no las puso ni con flecha, estaban desacomodadas, no era una reacción química como tal, o simplemente ponían los nombres. Entonces de una vez sepan que el puntaje que les bajé fue eso, o por el desorden, o porque no supieron poner el fundamento, que me ponían el procedimiento en lugar de fundamento, y son dos cosas diferentes. Pero en realidad las notas estuvieron muy bien. Entonces ahí ya les va a aparecer nada más en el sistema. Pero ojalá que guarden ese documento porque en realidad está muy completo, ¿verdad? Y tal vez a los grupillos esos, ¿verdad? Que más sí se veía como un poquillo ahí medio desordenadillo, pero por lo menos ahí ya les queda. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, con respecto al examen de la próxima semana. El examen de la próxima semana va a durar 1 hora y media. Estoy viendo si, ¿cómo se llama? Si obviamente son menos preguntas que la de la vez pasada, pero va a haber más tiempo. Entonces, para que sepan, estoy todavía, si les doy 1 hora y media, 1 hora y 45. Todavía no sé porque todavía me falta adjuntar. Si adjunto algunas preguntas, quito otras, supongo que. Entonces todavía no he terminado el examen. Profe, Sí. ¿cuánto tiene valor este examen? Ay, déjame ver. Vamos a ver cuánto tiene. Vamos a ver. 30%, profe. El anterior 30. era 20 y este 30. Sí, 30%. El primero era 20, este 30. Ajá. En realidad, a veces, ¿cómo se llama? Bueno, todos tienen el porcentaje de la exposición, que estuvieron muy bonitas. Con lo del examen de laboratorio, ahí sí, ¿verdad? Era un 15%. Con los quizzes y tareas, bueno, hicimos, creo que fueron 6 quizzes, me parece, que eso sí, hubo gente que remontó bastante en la nota de quizzes y había otra que no les fue muy bien, ¿verdad? Pero sí, vean que los quizzes valían más que el primer examen parcial, valían 20. Entonces ahí más o menos se pudieron haber aumentado un poquitito. Y para el examen final vale 30%. Entrarían los temas, desde urianálisis, hormonas, lo de espermogramas, ¿verdad? El análisis del líquido seminal, las hormonas de importancia clínica, lo de los marcadores tumorales y lo de urianálisis. Creo que ¿Drogas de nada. abuso, profe? Sí, y las drogas de abuso. Con respecto a la presentación de drogas de abuso y terapéuticas, no sé si tienen como alguna duda también.
Con respecto a esa presentación, apréndanse muy bien como la metodología cómo se detecta, ¿verdad? Que es al revés del embarazo, ¿verdad? Y las drogas que se analizan principalmente aquí en Costa Rica, que era el último cuadrito que yo les mencionaba. Cuáles eran de abuso, cuáles eran terapéuticas y cómo se detecta. Eso es como lo que yo más o menos quiero que se aprendan y que sepan, ¿verdad? Que no necesariamente que yo no tenga la droga no se va a ver reflejada ahí. Por eso yo les recalqué mucho que en realidad no es algo clínicamente significativo mandarle tóxicos en orina a alguna persona, ¿verdad? Porque en realidad puede que la tenga y que no se detecte por el umbral de detección o que simplemente puede ser alguna reacción cruzada con algún otro medicamento. Además de que existen un montón de drogas de abuso que no se detectan a nivel de la inmunocromatografía. Pero eso es como lo más o menos que quiero que se aprendan de esa presentación. Van a venir imágenes de urianálisis, van a venir algunas preguntillas de urianálisis. Si no les voy a mentir, metí más preguntas de este tema de espermograma que de el resto de los temas, ¿verdad? Pero para que sepan que este tema es como uno de los que les voy a dar más énfasis. No viene ninguna pregunta de desarrollo, todas las preguntas son de marque con X, verdadero y falso, y también, ¿cómo se llama? De respuesta corta, de poner una palabra. Profe, Importante, sí, no vienen casos clínicos. sí, bueno, marque con X, ¿verdad? Importante, ¿cómo se llama? Sí, pero no me recuerdo cuántos casos clínicos metí. Son Profe, cortitos, eso sí. Sí, la metodología del examen con respecto a la plataforma va a ser la misma que la vez pasada. la metodología va a ser probablemente igual, ustedes, obviamente, bueno, sin cámara, porque ya la cámara no la usamos en el resto del curso. Entonces, va a ser igual, se conectan a las 8 y, bueno, yo voy a programar una reunión o les escribo ahí por publicaciones, cómo va a ser la metodología del examen, ¿verdad? Eh, y el examen estaría empezando a las 8:05 y terminaría 1 hora y media después o 1 hora y 45, dependiendo si agrego o quito más preguntas. Y usted va a estar ahí en una reunión por si uno tiene dudas. Es que vieras que a mí me ha fallado mucho la plataforma y me ha sacado muchas veces y me da miedo que me saque si usted hace una reunión. En la reunión, ¿cómo se llama? Probablemente no. Probablemente no vaya a una reunión como tal, sino que ustedes me preguntan durante la realización del examen por el chat. Ah, ok. Eso sí, me agarran la pregunta y me la pegan al chat, porque ustedes me dicen, es que, profe, la pregunta 6, pero la pregunta 6 suya no es mi pregunta 6, ¿me entienden? Entonces, agarran el párrafo y la ponen ahí en el chat y ya yo me voy al examen y puedo ver cuál es esa pregunta. Es un banco de preguntas y sí van a venir más de análisis de líquido seminal. Es importante que se lean, también les subí al sistema en archivos un documento que se llama laboratorio, creo que es como laboratorio de análisis de líquido seminal o análisis de líquido seminal. Eso es como si nosotros hubiéramos ido al laboratorio a hacer el espermograma. Entonces ahí viene como el procedimiento y un poquitito de la teoría, que es lo mismo que ya yo les mencioné, pero ahí viene. Entonces también para que lo lean, eso entra en el examen. Y a lo que iba, recuerden imprimir o tener a la mano el documento que yo les había dado, se recuerdan, un machote de respuestas de urianálisis, que era lo que ustedes cuando hicieron el quiz, ¿verdad? Que nada más tenían que escribir la misma, si se les preguntaba las estructuras, bueno, poner cómo escribirlo, porque bueno, el sistema se va a basar en la escritura de ese machote que yo les había dado.
Entonces, si lo escriben diferente a ese machote que les había dado la respuesta, a una imagen que viene ahí, pues lo van a tener malo. Y eso les pasó a más de uno en el quiz y yo lo dije más de una vez. Entonces, para que no lo cometan de nuevo, era un documento, ya les digo cuál. Vamos a ver. El documento, un documento con No la se va a poner respuesta. célula ni cilindros, por decirlo así, solo el nombre. Solo el nombre, como decía, ajá, como estaba ahí. Solo que estoy tratando de buscar. Ah, aquí está. Deme un chancecito nada más para. Esta de acá. Si ven una imagen y le aparece un leucocito, solo escriben leucocito. Epitelial, no célula epitelial. Y vean que se los estoy diciendo como por 50ª vez, porque hubo gente que lo hizo en el quiz y no les di el punto porque yo ya se los había dicho. Entonces, tienen la clave de respuestas, por favor, nada más es de escribir, copiar y pegar, ¿verdad? Más fácil ni en ningún otro lado, nada más es de copiar y pegar. Entonces, obviamente Ok, es profe, más ¿nos fácil vas a para usted. subir ese machote otra vez? No, ya está subido, está ahí en archivos, Ah, afuera de ese es las de la vez carpetas. anterior. Sí, el de la vez anterior, es el mismo, Ah, es ok, el ok, mismo. ok. Ujú. Entonces, para que sepan y que ahí tienen la. Para mí es más fácil que lo impriman porque ustedes nada más ven el machote y escriben la respuesta. ¿Ok? Para este examen, vamos a ver. Bueno, me importan mucho los rangos de referencia de urianálisis, ¿verdad? Que a qué se les llama escasas o cómo se cuenta. Los rangos de referencia de las diferentes hormonas. ¿Cómo se llama? Les puede venir ahí, pero no voy a dar énfasis en que si está alterado o no, por ejemplo, para algún caso clínico, sino más que todo para que me den como con el diagnóstico o la ayuda, o ahí va a venir explicado el caso. Entonces no le pongan mucho énfasis a lo que son los rangos de referencia de las hormonas, sino simplemente para qué funcionan, qué provoca, cómo se altera. Obviamente van a haber algunas hormonas que pueden estar influenciadas por otras cosas que también ya vimos en el primer parcial. Entonces, obviamente, como ya eso se vio, no es de que yo les voy a preguntar del primer examen, ¿verdad? No, no les voy a preguntar del primer examen. Pero, por ejemplo, si viene algo relacionado a elevación de transaminasas que está relacionado con alguna hormona, por ejemplo, ustedes obviamente tienen que saber que las transaminasas venían del hígado, por ejemplo. Cosas así, pero son muy puntuales, no se asusten, no es nada del primer parcial. No, eso lo de los rangos de referencia. Con respecto al análisis de líquido seminal, va a venir un problema para que me den la concentración de los espermatozoides y pues de preguntillas ahí. ¿Qué más? Ya le dije lo de las drogas de abuso. Y en urianálisis van a venir preguntillas y van a venir imágenes, ¿verdad? El examen tiene más preguntas que el examen anterior, pero esas, digamos, preguntas adicionales son porque son imágenes del urianálisis. Entonces, que sí ocupo por lo menos que estén bastante con eso. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? No. Vamos No, a profe, ver. más claro No, que el señor. agua. Igual, si tienen alguna duda, ¿verdad? En lo que termina la otra semana, si las tienen, por favor, que sea antes del miércoles. Ya después, ya jueves y viernes no voy a estar consultando. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, para que vayan estudiando y antes del miércoles me la hagan. ¿Ok? Y, ¿sí? Los rangos de referencia de las hormonas no los vimos en clase, ¿o sí? Es que no, bueno, no me acuerdo ahorita, pero no los veo así como que los hayamos visto, ¿no? En algunas sí, pero era por eso mismo, como no les estaba dando importancia, entonces para que no es tan importante. Cortisol, PTH, todas esas estaban, pero no son necesarias. ¿Alguien que tenga alguna otra duda?
Y me escriben al chat de por acá, ¿verdad? O al correo. Y que sea el correo de Gmail, no al correo de Plerus, porque el correo de Plerus no me sirve. Entonces, para que lo sepan. Pero yo les contesto casi siempre por el chat de acá, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, bueno, en la mini reunión esa o en la explicación que yo les voy a poner del examen. Y no, ¿verdad? Estudien bastante. El examen es un poquito, siento yo que es más fácil que el primero. Entonces aprovechen para aumentar el porcentaje, ya que vale un poquito más, 10% más que el otro. En realidad menos materia, no, ¿verdad? Pero, o parecida, ¿verdad? Pero yo creo que ya como que ya han ido agarrando el hilo. Cualquier duda que tengan, chicos y chicas, entonces con mucho gusto me lo escriben al chat, y ahí yo les respondo, ¿verdad? Yo siempre ahí por lo menos respondo apenas pueda, es que a veces paso muy ocupadillo, pero con mucho gusto a ellos les respondo. Igual, si tienen alguna duda de cualquier tema, entonces ahí me avisan, ¿ok? Profe, más bien agradecerle bastante todo el conocimiento que nos transmitió, de verdad. Muy, muy agradecida de mi parte, de todo lo que usted nos mostró y nos enseñó, que realmente estoy muy, muy, muy satisfecha de todo lo que usted nos transmitió. Ah, bueno, qué Muchísimas dicha, ¿no? gracias. Con mucho gusto, para eso estamos. Igual ahí, cualquier duda, ¿verdad? Que ocupen, con mucho gusto, ahí les puedo ayudar en lo que pueda. Entonces nos veríamos, chicos y chicas, en la otra semana y Muchas ahí cualquier gracias, cosilla que profe. tenga algún cambio o algo así con el examen, yo les estoy avisando. Está bien, profe, muchas gracias. Que tenga un lindo día y que se Gracias. recupere.